Desde la Plaza de las Tres Culturas, lugar donde el 2 de octubre de 1968, bajo el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, se vivió la llamada masacre de Tlatelolco, en medio de un contexto de politización estudiantil y un autoritarismo propio de un régimen. Haremos un breve análisis sobre el sistema político y la educación en México al inicio del siglo XXI. Creo que uno de los principales problemas en la educación en México es la falta de inversión en la misma. Ello incluye el mantenimiento en las escuelas, muchas escuelas. La falta de oportunidades y también de presupuesto. El gobierno debería de invertir más en escuelas, en instalaciones. ¿Por qué no también el maestro? Son la falta de experticia de los maestros. No querer progresar como ciudadanos y quedarnos en el conformismo. La Benemérita Escuela Nacional de Maestros, mejor conocida como La Normal, ha sido una institución ligada a la historia de México, que nació con el movimiento independentista, cuando surgió la necesidad de quitarle a la Iglesia su función educativa. Desde aquí, debemos recordar que para afrontar los retos que impone la educación en un mundo globalizado del siglo XXI y hacer realidad los propósitos de una nueva visión educativa, es indispensable fortalecer la condición docente y así construir una formación inicial que garantice el buen desempeño de quienes forman parte del magisterio. ¿Nos podría describir qué relación existe entre educación, economía, educación política y educación sociedad? Los tres factores yo considero que son importantes, tienen algo que ver con el desarrollo del país. Educación y economía van de la mano, ya que ello, en la preparación que tengan nuestros profesionales va a depender del desarrollo económico de nuestro país. En cuestión de la política, pues el desarrollo de cada una de las instancias que gobiernan en los diferentes niveles tienen que desarrollar una parte de su programa de educación para la sociedad. Ellos tienen que llevar una preparación profesional importante. El desarrollo de los programas, tanto sociales como educativos, que van a desprenderse a nivel federal a cada uno de los estados y municipios, es el que hace posible que la niñez vaya avanzando en su desarrollo educativo. Y en cuestión a la sociedad, la escuela es la base, es un pilar importante de nuestra sociedad. Si no hay un desarrollo educativo con la niñez, con nuestros jóvenes, lógicamente se va a ver afectado todo el proceso, tanto de lo político como de lo educativo de nuestro país. Estamos en la Biblioteca Vasconcelos. Está dedicada al filósofo, educador y candidato presidencial José Vasconcelos, quien fue presidente de la Biblioteca Nacional de México y fundador de la SEP, promotor de la educación rural y la construcción de las escuelas. Fue secretario de Educación y rector de la universidad. Desde este lugar debemos reconocer los desafíos que ha enfrentado, su relación con otros ámbitos y la visión de muchos personajes que han favorecido a esta transformación para así contribuir desde nuestra disciplina a la mejora constante del sistema educativo nacional. ¿Qué personajes han marcado el desarrollo educativo del país en los últimos tiempos? Bien, pues tenemos a Vicente Fox con la creación del INE y la introducción del modelo de enciclomedia. Tenemos al presidente Felipe Calderón con la vinculación de la enseñanza media superior con la enseñanza superior y pues la implementación de la tecnología como tal. Muy bien. ¿Qué avances importantes ha tenido la educación desde Vasconcelos hasta la fecha? Pues ahí son muchísimos, bastantes, y por mencionar solo algunos, tenemos la introducción de la tecnología como la primera computadora que se introduce a la SEP para trabajar ya con una computadora como tal.
Tenemos también la creación de las normales, el hecho de que las normales pasaran de ser rurales a urbanas, se dio la urbanización de las normales, y también la parte de la educación, dejar de ser más rural y ser más urbana. La introducción más reciente ya de lo que es las TICs y el idioma. En un mundo cada vez más complejo, interconectado y desafiante, existen numerosos retos para construir un México más libre, justo y próspero. En este contexto, la educación presenta una gran oportunidad para que cada mexicano, y por ende nuestra nación, alcancen su mayor potencial. Muy bien, ¿cuál ha sido el papel de la política mexicana en la educación? Híjoles, pues es que ahí está un poco, digamos que complicado, porque finalmente como políticos o como la política tendría que dar la garantía de que la educación que se da a los alumnos fuera de calidad o sea de calidad, y es algo que no se ha logrado, porque finalmente pues volteamos a los estados de la República donde hay todavía mucha carencia en el ámbito de educación y no se han logrado subsanar todas esas deficiencias que en educación se tienen. Entonces creo que la política finalmente no ha estado cumpliendo con su papel fundamental como tendría que hacer. Okay. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado para la formación de nuevas generaciones y cuál es el principal obstáculo que desde tu punto de vista enfrenta? Yo creo que es partiendo del artículo 3 constitucional, donde tendría que ser la educación obligatoria para todos, pues el garantizar que todos tengan esa educación sería el primer compromiso, la primera responsabilidad que tendrían que asumir, que verdaderamente todos tengan una educación de calidad. Y bueno, pues ahora entiendo que ya va a ser hasta el nivel medio superior, que tendrá que ser obligatoria la educación. Y la otra parte era ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el principal obstáculo que se presenta? Pues es que finalmente en este momento el acceso a la información o desinformación hace que la educación se complique, por un lado. Por otro lado, la falta de apoyo en el núcleo familiar con respecto al tema de la educación, los padres, lejos de apoyar, muchas veces pues están, si no en contra, en un total y nulo apoyo a las instituciones educativas para la formación de los chicos. Es necesario tomar en cuenta que si no hay una inclusión enfocada al desarrollo del sistema educativo, como el aspecto cultural, no podemos elevar los estándares que el mundo globalizado exige. Habría que partir de una base muy importante. Hay ciertos elementos que se correlacionan de manera significativa. Hablando en el terreno de lo político, no hay que olvidar que hay una serie de reformas muy importantes que trascienden y que se espera además, en el mejor de los casos, un escenario a futuro, a mediano y a largo plazo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es desafortunado que en Latinoamérica y México además nosotros estemos muy acostumbrados a los cambios a corto plazo. Partiendo de ahí, también nosotros tenemos que considerar que no hay la infraestructura necesaria. Desafortunadamente, el pago de impuestos y todo lo ejercido respecto para el fortalecimiento de programas educativos difícilmente contempla una infraestructura que permita que se desarrollen de manera adecuada,
pues digamos lineamientos escolares, por decirlo de cierta manera. Un ejemplo, no podemos esperar buenas clases de educación física si no contamos con las canchas adecuadas. No podemos esperar que nuestra población crezca a partir de un acervo cultural, a partir del manejo de conocimientos en el teatro, en las artes, en la música, si no tenemos profesores, si no tenemos las instalaciones, si la escuela no cuenta con los recursos para la materia prima. Se vuelve difícil, se vuelve complicado. En cifras, en México hay 3.5 millones de estudiantes en instituciones de educación superior, 30.495 programas de estudios, 7.000 instituciones están impartiendo algún programa de educación superior. ¿Qué pasará con nuestro sistema político y educativo? Que solo el 36% de los estudiantes que entra a primaria termina la preparatoria. Parece difícil opinar sobre los grandes problemas educativos en la fecha actual. Por ello es obligado conocer el origen de la educación para entender el contexto actual y relacionarlo con diferentes ámbitos, como son el político, económico, social y cultural, y abordarlo desde la base del modelo neoliberal que domina nuestros días. En diciembre de 2012, las principales fuerzas políticas del país pusieron en marcha un proceso de profunda transformación, la reforma educativa. Esta reforma elevó a nivel constitucional la obligación del Estado mexicano de mejorar la calidad y la equidad en la educación, para que todos los estudiantes se formen integralmente y logren los aprendizajes que necesitan para desarrollar con éxito su proyecto de vida. Como parte de la reforma, tal como lo manda el artículo 12 transitorio de la Ley General de Educación, se revisó el modelo educativo para la educación obligatoria, Educar para la Libertad y la Creatividad, en su conjunto, incluyendo planes y programas de estudios, los materiales y los métodos educativos. La pregunta es, ¿será el nuevo modelo educativo la fórmula del cambio? Si la Secretaría de Educación Pública es una de las más favorecidas en cuanto a presupuesto de egresos de la Federación desde 2017, ¿este será realmente un problema para que la mejora educativa se lleve a cabo? México tiene un enorme potencial en el tamaño y el perfil de su población. Con 123.5 millones de habitantes, somos el 9º país más poblado del mundo. Poco más de la mitad de las mujeres y los hombres tienen menos de 30 años. Somos una nación pluricultural y sobre todo joven, cuyo bono demográfico abre grandes posibilidades de progreso, siempre y cuando logremos consolidar un sistema educativo incluyente y de calidad. Podemos concluir que los retos que enfrenta la educación en México son falta de cobertura, calidad en la educación, reorganización del sistema educativo, revaloración social de la función magisterial, gestión y revisión de planes y programas. Distintas son las variables para un sistema congruente y eficaz en el desarrollo educativo nacional. Debemos considerar como áreas de oportunidad generar docentes especializados, la construcción de nuevas escuelas, implementación de nuevas tecnologías en educación media y superior. Una barrera más son las exigencias de competitividad mundial, la falta de continuidad en el sistema en función del desarrollo del individuo, la corrupción, las malas administraciones, la deficiencia en tecnología. Y en este punto debemos el rezago con relación a otros países. El reto es elevar la calidad en educación básica en nuestro país. No podemos olvidar que el manejo de la tecnología en la educación es una obligación en la participación activa del docente de nuestros días. Con la actualización y fortalecimiento de habilidades como profesionales de la educación, desde nuestra labor diaria, sin duda, se contribuirá al mejor desempeño del progreso en educación.